Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Maite García, presidenta de la Fundación contra el Sicariato Campesino. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Gregorio, por darnos la oportunidad de estar en este espacio y compartir todo el trabajo que venimos haciendo con la Fundación. ¿Cómo se presenta la situación para el productor campesino con la apertura de la frontera ahora? Bueno, fíjate que hay mucha esperanza con la apertura de la frontera por parte de nuestros campesinos y de nuestras campesinas, porque consideran que va a haber elementos importantes para la optimización de los niveles de producción. Nosotros estamos ahorita desplegados dentro de todo el territorio nacional y los estados fronterizos no son la excepción de ese trabajo que venimos haciendo con las consultas sobre el impacto del bloqueo económico y financiero en la producción nacional. Así que bueno, hay mucho optimismo. ¿Qué ha dicho esa consulta? ¿Qué ha arrojado ese estudio de opinión con los campesinos? Ya tenemos en una primera fase, de enero a junio, nosotros hemos sistematizado 17.913 consultas a familias campesinas, que dan un total poblacional de 58.906 personas en más de 149 comunidades y más de 14 estados del país, donde hemos desplegado a nuestros campesinos y a nuestros campesinos para realizar esta consulta sobre el impacto del bloqueo económico y financiero, ¿no? Nosotros hablábamos sobre las afecciones en las consultas, son varias las preguntas que nosotros podemos hacer y hablamos sobre las afecciones en los campesinos debido al bloqueo económico y financiero. Fíjate que los campesinos responsabilizan la falta de materiales, construcción, mantenimiento para viviendas y escuelas en un 13% de los consultados al bloqueo económico, así como también la falta de agroinsumos, herramientas e implementos agrícolas, un 23%. Dice que a partir del 2014 iniciaron situaciones para acceder, así como la falta de medicamentos, un 15% ha dicho que es producto del bloqueo económico, y la falta de financiamientos y ayudas técnicas, un 20%. Falta de transporte, gasoil, gasolina, vialidad, un 22%, que de hecho dentro de un trabajo que se está haciendo con los consultados sobre cómo vamos a priorizar para entregar también un documento a instancias nacionales, están colocando estas afecciones en la producción nacional como prioridades para abordar dentro de las comunidades campesinas y productoras. Pensando ya precisamente en la producción, ¿cuáles son las principales necesidades que ellos divisan para poder elevar sus estadísticas, su producción? Fíjate que mencionan vialidad como prioridades, mencionan vialidad, maquinarias, herramientas, agroinsumos para la producción, el tema del gasoil, el tema del combustible, lo están priorizando dentro de estas consultas sobre el impacto del bloqueo económico y financiero. La falta de medicamentos también lo han priorizado como una de las afecciones que producen. También queremos decir que para nosotros ha sido bastante importante, porque hemos preguntado sobre algo que de hecho no se había preguntado en otro sector cuando se hacen este tipo de consultas, y es cuáles son las afecciones emocionales generadas por el bloqueo económico sobre usted y o su familia. 49%, Gregorio, ha dicho que depresión, ansiedad 17% y estrés 34%. Y aquí podemos mencionar un caso específico en el estado Guárico. Tenemos varios casos, pero un caso que nos ha conmocionado a todos cuando hacemos las consultas, bueno, que producto del impedimento de encontrar las herramientas, los insumos, ya no podía producir 20 hectáreas, ya podía producir por este bloqueo aproximadamente 1 hectárea. Un campesino en el estado Guárico decidió ahorcarse, ¿no? Producto de esto justamente, de cómo ha impactado emocionalmente en nuestros campesinos y en nuestras campesinas el bloqueo económico y financiero. Son consultas que hemos hecho en todo el territorio nacional, que debemos decir esta es la primera fase porque continuamos en consulta, y que con motivo de este trabajo que viene haciendo la Fundación hemos decidido ir a Naciones Unidas. Ya realizamos el primer plantón porque vienen más plantones según la agenda de la Fundación, que es lo que nos han solicitado nuestros campesinos. Realizamos un plantón a Naciones Unidas donde hemos hecho entrega de este documento ante Naciones Unidas
donde solicitamos el cese definitivo del bloqueo, donde solicitamos se levanten las medidas coercitivas unilaterales porque vulnera y atenta contra el derecho, contra los derechos humanos de toda la población venezolana, porque en la medida en que afecta al que produce, afecta al que recibe los alimentos en las mesas, en los hogares, y está vulnerando el derecho a la alimentación, vulnera el derecho a la salud, vulnera los derechos humanos de los venezolanos y de las venezolanas. Y bueno, los campesinos organizados hemos decidido con esfuerzo propio, porque es importante decirlo, con esfuerzo propio. Los campesinos se vinieron en transporte público, otros pudieron organizarse y pagar su propio transporte y llegamos todos a Naciones Unidas, definimos ese plantón Campesinos en Marcha contra el bloqueo económico y financiero, para solicitar que Naciones Unidas se pronuncie. Es importante que se pronuncie en contra del bloqueo económico y financiero que atenta y que vulnera los derechos humanos de todos los venezolanos. ¿Qué tanto podría ser un cambio de un pronunciamiento de Naciones Unidas en este tema? Bueno, nosotros consideramos que va a ayudar muchísimo porque Naciones Unidas es una instancia veedora de derechos humanos y en la medida, de hecho ellos nos dijeron, cuando nos reciben el documento, que ya se habían pronunciado porque consideraban que las afecciones sobre la vida, la cotidianidad de los venezolanos estaba afectando muchísimo. Pero nosotros consideramos que el pronunciamiento permanente de las instancias que tengan que ver con derechos humanos puede ayudarnos muchísimo a bajar esos niveles, a descomprimir esa situación y a que definitivamente cese el bloqueo económico y financiero y se levanten las medidas coercitivas, unilaterales contra nuestro país, porque debemos decirlo, no importa cuál sea nuestra ideología política, el credo, la religión, el bloqueo económico vulnera y atenta a los derechos humanos de todos los venezolanos. No hay un venezolano que pueda decir, y de hecho lo evidencia nuestras consultas, hay campesinos que han dicho, nosotros no coincidimos ideológicamente con la revolución bolivariana, pero coincidimos en que no queremos más bloqueos y que el bloqueo afecta a todos los venezolanos y se han sumado personas que manifiestan esto y que incluso reconocen las gestiones por parte del presidente para que a pesar del bloqueo se mantengan niveles de producción en nuestros campos y eso ayude evidentemente en la alimentación de todo el país. Pero es importante, y hay que decirlo así, ver cómo los venezolanos, indiferentemente en nuestros campos, cualquier sea su religión política, han dicho el bloqueo nos afecta a todos y debemos unirnos todos en función de solicitar organizados que se levanten las medidas coercitivas y que cese el bloqueo a nuestro país. El bloqueo está dirigido a todos los venezolanos, no solo a personas como nos lo han hecho creer. Siempre nos habían dicho que el bloqueo estaba dirigido hacia una persona, ¿no? Y decían, y voy a citar a nuestro querido Eduardo del Guayabal, en San Sebastián, el sur de Aragua, decía, oye, si eso es así, entonces el presidente Nicolás Maduro puede producir y yo no, y eso no está pasando, yo no puedo producir en los niveles que producía antes del 2014, cuando nos dictan aquella orden ejecutiva 13.692 de fecha 8 de marzo de 2015 y nos declaran una amenaza inusual y extraordinaria. Afecta a todos los venezolanos, definitivamente. Cualquier sea nuestra ideología política, nos afecta a todos y es hora de que nos unamos todos en función de solicitar el cese definitivo del bloqueo y que se levanten las medidas coercitivas a nuestro país. Más allá del tema del bloqueo, el tema de la seguridad, percibía y mencionó una serie de rasgos importantes para poder elevar la producción. ¿El tema de la seguridad es importante para los campesinos? Absolutamente. Absolutamente. Nosotros, de hecho, es uno de los temas de consulta, donde nuestros campesinos hablan del tema de la seguridad, sobre todo en las fronteras, ¿no? Que hablan de mantener los niveles de seguridad. Hablamos de las denuncias sobre el sicariato campesino. Nuestra fundación también, de hecho, nace, por eso es Fundación contra el Sicariato Campesino, porque nos organizamos familiares, hijos, madres, hermanos de líderes campesinos, sociales y políticos asesinados por la intolerancia
política y nosotros fomentamos justamente el diálogo, el respeto, la seguridad. Consideramos que independientemente de la ideología política es dialogando, es respetando la idea del otro que nosotros podemos dirimir las diferencias. A propósito de eso, nosotros siempre lo decimos, de hecho anteriormente cuando estuvimos en este espacio que nos diste esta oportunidad, decíamos que nosotros luchamos para que se erradique en el campo la violencia, para que se erradique el sicariato campesino. Y levantamos otra vez desde este espacio, el espacio que nos lo permita, nuestra voz para solicitar se condenen a todos los sicarios por el delito de sicariato, no por delitos comunes, porque es un delito que tiene que ver con la intolerancia política y nosotros consideramos que se deben tipificar así. Concretamente en este lapso, en este año, nosotros tenemos un caso, un juicio que se está llevando en el estado Carabobo, que es el de la lideresa campesina asesinada Lenis Carballos, que fue asesinada junto a su esposo y con ellos estaban sus dos menores hijos, Sarita de 8 años para ese momento y Samuelito de 5 meses. Samuelito recibió un impacto en el fémur y nosotros hemos solicitado, se condena al sicario, a 30 años, que es la pena máxima en nuestro país, pero que también se condene a los autores intelectuales. Nos queda cuestión de un minuto. Quiero ser bastante puntual en esto. Se ha hablado de la competencia que podría estar para nada equilibrada, totalmente desequilibrada, con la apertura de la frontera entre los productores colombianos y los productores venezolanos. ¿Qué aspectos se pueden mejorar? ¿En qué aspectos se debe apoyar al campesino, al productor nacional, para que pueda competir de igual a igual con el productor colombiano? Fíjate, es muy interesante tu pregunta porque allí nosotros pudiéramos decir, con este tema de monómeros que tiene que ver con lo que estás preguntando, se va a fortalecer muchísimo la producción de nuestros campesinos y de nuestras campesinas. La vialidad, como lo han dicho nuestros campesinos, es fundamental. ¿Para qué? Para que ellos puedan sacar su producción desde el campo al consumidor. Eso pudiera apoyar muchísimo a nuestros campesinos y de hecho va a apoyar muchísimo a nuestros campesinos porque a la medida que ellos puedan sacar su producción, abarata los costos, pero además fortalece los niveles de producción porque ellos van a tener esa permanente, esa constante de su producción del consumidor al campo. Así como también el tema de los agroinsumos va a fortalecer mucho y es de verdad uno de los planteamientos que han priorizado nuestros campesinos para ir justamente a esa sana competencia de la que tú mencionas, pero además para alcanzar los niveles óptimos de producción. Nuestros campesinos se han puesto unas metas importantísimas este año para alcanzar niveles de producción y hacer lo que ellos definen como el punto y círculo en los espacios productivos donde hacen vida. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Estuvo con nosotros Maite García, presidenta de la Fundación contra el Sicariato Campesino, en entrevista matutina. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más en nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina